Osama Mohammed Falah Husuna, Salsan Mustafa Mahmoud Babah, Uday Adam Jamal Abu Al-Naha, Amna Shawki Rajab Ikhday, Masa Mohammed Ahmed Al-Malouf, Rose Mohammed Tokfir Rajab, Rihab Abdullah Anwar Zino, Iyad Mohammed Shaban Abu Shafira, Sana Salah Al-Din Mohammed Yassin, Revan Rafat Abdel Bari Mohammed, Yazan Mahmoud Mohammed Abu Shobain, Jana Allah Fayez Tabet, Farah Abdel Hamid Mohana, Salma Sulaim Musa Abu Kenan Yasef Anwar Abdullah, Abdullah Mohammed Hadi Hassouna. Es ser un canalla. Es ser un canalla. Es justificar cosas como la que hace Israel y decir que sí, que está bien. Miren, esto es un listado que he imprimido de los 15.000... Son niños, ¿eh? Niños asesinados por Israel. Miran. Son casi 30 páginas. 15.000 niños, 800 menores de un año. Esto es... Sí, lo justifican. Porque está de moda. Está de moda justificar esto. Y está muy mal que jamás una organización terrorista asesinara a 30 niños israelíes el 7 de octubre. Está muy mal. Pero es que Israel, un Estado genocida, lleva 15.000. 15.000. Un Estado, ¿eh? No una organización terrorista. E Israel asesina en Palestina mucho antes que jamás existiera. Mucho antes. Y ustedes, con su valentía y con su incorrección política, justifican esta canallada. Es de malnacido. Estos son sus nombres. Pesa, ¿eh? Como los misiles que caen en sus cabezas. Pesa, ¿eh? Buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Linares. Más de un centenar de personas participaban ayer en una cacerolada en protesta por el hambre forzada a la que está siendo sometida la población gazatí y para visibilizar y romper el silencio ante lo que califican como un genocidio en directo. Ampliaremos este y otros asuntos después de titulares. La plataforma Linares por Palestina alza la voz contra el hambre forzada en Gaza con una cacerolada enmarcada en las movilizaciones mundiales. La protesta tuvo lugar en la tarde de ayer y denunció la situación de emergencia humanitaria que vive la población gazatí bajo el asedio israelí. La plataforma Linares por Palestina protagonizaba ayer en la tarde una cacerolada en protesta por el hambre forzada a la que está siendo sometida la población gazatí por parte de Israel. Una convocatoria que se enmarca dentro de las movilizaciones organizadas a nivel mundial. Más de un centenar de personas se concentraban en el pasaje del comercio de Linares para denunciar los ataques del ejército israelí sobre la franja de Gaza y exigir el fin del bloqueo humanitario que impide la llegada de alimentos y asistencia a la población civil. Durante la protesta se escucharon con fuerza cacerolas, cucharas y todo tipo de objetos sonoros, acompañados de consignas de apoyo al pueblo palestino. Una forma de visibilizar la situación de emergencia que vive la región y de romper el silencio ante lo que califican como un genocidio en directo. Hemos venido a protestar por el genocidio que está sufriendo Palestina de manos de Israel. Están muriendo muchos niños de hambre, de sed, tienen que beber agua salada, tienen que comer tierra y no tienen nada. Habéis visto las fotos, son reales. Y los países europeos no están haciendo nada. La ayuda humanitaria que está llegando por avión está cayendo encima de sus cabezas, está cayendo en territorio armado israelí, donde los israelíes los vuelven a atacar y vuelven a dispararles. No sé si para septiembre, que se van a tomar medidas a nivel europeo,
va a haber personas vivas en Palestina o vamos a tener un desierto ocupado por Trump y por Netanyahu. Desde la plataforma se denunció también la inacción de la comunidad internacional, en especial de la Unión Europea, lamentando que se mantengan acuerdos comerciales con Israel pese al incumplimiento sistemático de los derechos humanos. Entre los asistentes, la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares, Laura Cerezuela, pidió conciencia y apoyo para el pueblo palestino. Y no caigamos en que es una guerra, es un genocidio y lo están televisando en directo. Y pensará sobre nuestras conciencias. Pensará el día de mañana, aquellos que no hayan alzado la voz, aquellos que no hayan perdido un minuto de su tiempo en apoyar al pueblo palestino. Todas y cada una de las acciones que se toman son importantes, se tienen en cuenta, se escuchan y resuenan sobre el pueblo genocida de Israel. Tenemos que seguir del lado del pueblo palestino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. También hubo voces que recriminaron la pasividad de los gobiernos ante esta tragedia humanitaria que, recuerdan, ya se ha cobrado miles y miles de vidas. Pueblo arrasado, su gente asesinada, niños, ya lo estáis viendo. Ahora mismo no es una cuestión de buenos o malos, es cuestión de un Estado genocida matando civiles desarmados. Si oís algo de es que terroristas, no están muriendo ningún terrorista, están muriendo civiles, niños, ancianos, gente con discapacidad, animales también, que también se olvida, por lo visto. Está muriendo ahora mismo gente desarmada, de inanición, y la verdad, poco se está haciendo en Occidente para evitarlo. Es más, muchos países lo están alabando. O sea, que pesen las conciencias de la gente que mandan, que oye, en sus manos está hacer que dejen de morir niños, pero ¿para qué? Son niños musulmanes, ¿qué importa, no? Desde el inicio del conflicto, en octubre de 2023, tras el ataque de Hamás a territorio israelí, Israel ha intensificado su ofensiva sobre la Franja de Gaza, provocando una catástrofe humanitaria sin precedentes. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas y Cruz Roja han advertido del riesgo de hambruna masiva, con miles de personas atrapadas sin acceso a agua potable, alimentos ni atención médica. Según cifras de la ONU, más del 70% de la población gazatí ha sido desplazada y se estima que más de 38.000 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí, la mayoría civiles, mujeres y niños. A esto se suma la destrucción sistemática de infraestructuras básicas como hospitales, colegios o centros de refugiados. Con acciones como esta cacerolada, Linares se suma al clamor mundial que exige un alto al fuego inmediato, el fin del bloqueo y justicia para el pueblo palestino.
porque tiene que ver con el fin de la tregua arancelaria de Donald Trump. Por tanto, los aranceles empezarán a aplicarse, entrar en vigor a partir del día 7 de agosto, salvo para China, que quedan para el día 12. Hay también mucha actualidad política nacional, con ese balance que dio ayer Alberto Núñez Feijóo y con la figura del fiscal general del Estado, pero me vais a permitir que empiece saludando a alguien que me acompaña aquí en el estudio de Radio Valencia, que es Raúl Incertis. Él es médico anestesista. Hola Raúl, buenos días. Buenos días a todos. Y acabas de volver de Gaza. Sí, hace 2 días. Era un voluntariado. Sí. Ibas allí para un mes. Exacto. Y te quedaste 4 meses. Sí. ¿Por qué? Porque una vez estás allí, es tan apabullante lo que ves, es tan doloroso y hace falta tantas manos que no me podía ir. Habían incidentes de múltiples víctimas todas las semanas, después todos los días. Era como un 11M todos los días. Entonces, y además los compañeros, los gazatíes, son unos bonicos, son benditos, ¿no? Es gente muy sencilla, muy maja, muy hospitalaria. Entonces no podía irme. Tú llegas allí y te instalas en un hospital. Cuéntame cuál es tu rutina, tu operatividad allí en Gaza. Pues me instalé en el hospital Nasser, que es el principal hospital que queda ahora en Gaza. Es un hospital pequeño, mediano, de 270 camas, que ahora atiende a una población objetivo de más de 1 millón de personas. Entonces hay unas habitaciones del hospital donde dormíamos unos cuantos médicos extranjeros. Y bueno, al principio, los 2 primeros meses, para mí fue un poco al tuntún, porque había tanto trabajo que estaba siempre trabajando y me sabía mal descansar. Pero básicamente pues iba a urgencias, ayudaba a mis compañeros de allí. La primera semana, el primer día ya empezamos a recibir, bueno, ellos ya llevaban 20 meses, niños mutilados, mujeres mutiladas, civiles, y me di cuenta que eso iba a ser, que ya no era una cosa puntual, iba a ser todo, y era todos los días, varias veces, todos los días. Pues eso, heridos con personas atravesadas por metralla, fundamentalmente, en el tórax, en todas las partes del cuerpo, fracturas abiertas de cabeza, amputaciones, quemados. ¿Con qué medios disponíais ahí en el hospital para atender todos estos pues heridos? Al principio teníamos más medios, pero a partir ya del 3er mes que estuve allí, o sea, hace ya un mes y medio, que los medios escasearon de manera dramática. ¿Tú cómo atendías a la gente? Yo, cuando venían muchísimos heridos, a la vez los atendías en el suelo. No habían camillas, tenías que poner a 2 o 3 niños en una camilla y atenderlos. Costaba encontrar el esparadrapo, costaba encontrar las gasas y las vendas, que ya no hay. Luego, cuando subía a quirófano y había que anestesiar a los pacientes, pues me daba cuenta de que solo teníamos ibuprofeno intravenoso para el dolor postoperatorio. Hace 3 semanas se acabó el fentanilo, entonces estábamos haciendo operaciones con muy poquita morfina, reutilizando jeringuillas, reutilizando material que aquí se tira normalmente. Hablamos de población de todas las edades, pero haces especial incidencia en los niños. Lo hago porque es lo que más duele. Yo había atendido a pacientes con politraumatismos antes, pero esto es un volumen, esto es indescriptible. Como he dicho, es como un 11M todos los días. Y claro, recibir niños con el cuerpo desfigurado por la explosión, porque la metralla les ha arrancado partes del cuerpo, no sé, desde un mes de edad que atendí hasta, muchachos de 15, 16... Luego muchos disparos de bala, porque cuando abrió la Fundación Humanitaria de Gaza, que es el reparto de comida organizado por Israel y Estados Unidos, que esto a primeros de junio fue, allí empezamos, además de recibir pacientes bombardeados, empezamos a recibir muchísimos pacientes disparados en la cabeza y en el tórax, niños también. Y ahí es donde vimos sin duda el patrón de intencionalidad. Eso te iba a preguntar, no es que reciban impactos de bala, sino que
que les disparan directamente a ellos, ¿no? Sí. Es que es por accidente. No era un patrón de balas perdidas. Un patrón de balas perdidas es diferente, es mucho más azaroso. Esto, en un mismo día recibíamos varios civiles con disparos en la cabeza, varios civiles con disparos en el tórax. Ejecutados. A veces en un día recibíamos pacientes con disparos en los genitales. O sea, era como si hubieran personas jugando al tiro al pato. Y hablando con los pacientes que lograban estar suficientemente conscientes cuando llegaban al hospital, o con testigos, compañeros míos médicos que iban a recoger comida a este lugar, todos, entonces hay una concordancia en los testimonios, todos decían que eran disparados sin aviso previo. O sea, no es que los soldados israelíes dispararan al aire para avisarles. Les disparaban con rifles, les disparaban con proyectiles de artillería de tanque. Nosotros hemos recogido del cuerpo de los niños trozos de balas de tanque. Les disparaban con drones, con morteros. Y bueno. ¿El hospital lo atacaban? Lo atacaron 6 veces desde que yo estuve allí. 6 veces. 2 bombardeos. Luego, en particular, un ataque de una milicia que está a sueldo por Israel, la milicia de Abu Sabab. Israel pues colabora con esta milicia para generar el caos, y esta milicia vino al hospital. Fue un ataque que duró más de 1 hora y media, con disparos de ametralladora, con granadas. Dentro del hospital, gente de la seguridad del hospital disparando afuera. Murió gente. Y luego el último fue hace un par de semanas, 10 días, que el ejército estaba a unos 300-400 metros y francotiradores dispararon contra el hospital, mataron a un pobre hombre, hirieron a otro de gravedad. ¿Tus compañeros médicos de allí pierden también familiares e incluso tienen que atender a familiares a lo largo de su jornada de trabajo? Bueno, pues yo he conocido varios compañeros que han perdido a todos sus hijos. A todos. Un compañero mío, Moatasen, perdió a todos sus hermanos y a sus padres. Hace 2 semanas murió un compañero que me caía súper bien, un enfermero súper majo de 30 años, que me alegraba todas las mañanas y era un tipo genial. Y lo bombardearon en su tienda, matando a toda su familia. No hay ningún trabajador que no haya perdido familiares de primero o de segundo grado en Gaza. Todos los gazatíes han perdido familiares. Y además estos trabajadores todos duermen en chabolas, porque toda la población ha sido forzada a apretujarse en esta pequeña franja de playa que se llama Al-Mawasi, y ahí son kilómetros y kilómetros y kilómetros de campos de chabolas, y ellos viven allí. Estamos hablando de, no sé, de cirujanos ilustres que tenían un nivel de vida bastante bueno antes de la agresión israelí, que tenían una casa en la playa y un apartamento en la ciudad, que iban a dar cursos a Occidente o a recibirlos, y ahora pues los ves yendo a robar los camiones de ayuda. ¿Qué come la gente? Ahora la gente que tiene la suerte de comer todos los días come muy poquito hidrato de carbono al día. No llegará a 500-600 kilocalorías. Pues arroz, y si consiguen algo de harina, pues pan, que hacen ellos. Un poco de pasta. Antes había más proteína vegetal en forma de alubias o lentejas, latas, pero cada vez son más caras. La proteína animal ya no quedan casi latas de atún, pero los precios eran aproximadamente de $8 una latita de atún. El azúcar estaba la última vez, hace 4 días, estaba a $200 el kilo. No hay fruta, bueno, la fruta, la poca que hay está muy cara, a más de $15 el kilo. Verdura hay muy poquita y también carísima. Entonces no tienen proteína animal, apenas queda proteína vegetal y no tienen vitaminas. Con lo cual nosotros veíamos que las heridas de todos los pacientes, que todos estaban desnutridos, se infectaban mucho más. Porque y tardaban mucho más en curar, no tienen la posibilidad de... Están desnutridos y por lo tanto inmunodeprimidos. ¿La gente sabe que en la frontera hay más de 6.000 camiones con ayuda esperando y que no puede entrar? Sí, la gente de Gaza lo sabe porque, bueno, afortunadamente los cortes de internet no son muy frecuentes o no duran mucho.
y los gazatíes saben, se informan, tienen redes sociales, entonces sí que lo saben. Sí. Sí. Tú habías estado en Gaza ya, trabajando con Médicos Sin Fronteras, creo. Exacto, ahora has vuelto con este voluntariado en una ONG que se llama GLIA, pero que coordina la Organización Mundial de la Salud. Exacto. ¿Por qué decidiste volver, Raúl, a Gaza? Pues porque tenía un sentimiento de indignación tan grande producido en esas 3 semanas que estuve en Gaza después del 7 de octubre, o sea, del 7 al 2 de noviembre. O sea, fue tan apabullante lo que vivimos los cooperantes que me sentía... Además, los cooperantes, si logramos volver a casa de una pieza, fue gracias a los gazatíes, porque tuvimos que cambiar 5 veces de lugar en 3 semanas y los propios conductores de Médicos Sin Fronteras nos llevaban a lugares seguros, nos traían comida. Se podrían quedar la comida para ellos y sus familias, pero nos traían agua y comida. Y gente que no tiene nada para comer os la da a vosotros. Sí, nos la daba. Y entonces luego tampoco pudimos ir a trabajar porque no habían bueno, ahora tampoco hay corredores humanitarios, pero entonces era súper peligroso ir a los hospitales. El Ministerio de Salud gazatí tampoco nos dijo que mejor que no fuéramos porque la situación era muy inestable. Entonces este cóctel de indignación, sensación de querer devolver un favor y también culpa por no haber podido ayudar, aunque no dependiera de nosotros, hizo que... Además hice amigos ahí también. ¿Y miedo? Miedo, claro, bueno, esa vez pasé muchísimo miedo, fue horrible, y esta vez han habido momentos de mucho miedo, claro. El hospital... caen bombas constantemente. El hospital tiembla. Por la noche igual te despiertas 7 o 10 veces porque tiembla toda la estructura del hospital. Estamos hablando de unas bombas que generan pequeños terremotos, ¿no? Pero sobre todo miedo en el momento en el que la milicia atacó el hospital. Eso sí que fue apabullante. ¿Cómo fue la salida? El hecho de salir después de 4 meses de estar en Gaza viendo esa realidad, que es lo más parecido al infierno en la tierra, y luego salir, no sé, el primer lugar después de Gaza el que pisas y el contraste que supone volver a una realidad tan distinta a ese infierno. Pues mira, lo primero que me llamó la atención es que cuando salimos de Gaza tardamos bastante, estábamos escoltados por el ejército israelí en unos vehículos blindados. Cruzamos la valla que separa Gaza de Israel y allí nos suben en un autobús a los cooperantes que salíamos y recorremos una carretera detrás de un coche de un blindado israelí. Y esta carretera estaba a 10 metros de la valla. Entonces tenías la valla a la derecha y entonces detrás de la valla estaba Gaza y veíamos Rafah, Han Yunis y Rafah arrasado, y a la izquierda de la carretera, por la ventanilla de la izquierda, veías campos de cultivo perfectamente ordenados, olivos, cítricos, un tractor, era como la campiña francesa. Y veías esta dualidad, ¿no? Para mí ha sido como salir de una prisión horrible, porque estás en tensión, aunque ahí dentro al final te acostumbras a la tensión, ¿no? Pero estás en tensión, ves cosas horribles todos los días, pasas mucha hambre. Entonces ahora estoy en una especie de nube, porque me parece que estoy en una especie de paraíso. ¿Saliste porque ya no podías más y porque te dijeron que tenías que salir? Bueno, no recibí ninguna orden, en absoluto. Mi ONG me hubiera permitido quedarme el tiempo que quisiera. Pero estaba muy cansado, ya el último mes me di cuenta de que no quería ir a quirófano, no quería ir a urgencias. Me levantaba por la mañana, si dormía por la noche, y el primer pensamiento era no puedo más. Sonaba la alarma de múltiples víctimas y no quería bajar, pero tenía que bajar. ¿Hay una alarma específica para cuando vienen múltiples víctimas? Sí, es una alarma que suena en todo el hospital y cuando bajas a urgencias te encuentras el infierno, porque es igual 60 pacientes o 100 pacientes heridos por el suelo, niños en el suelo que no están atendidos porque no hay médicos que los puedan atender, madres gritando, cadáveres entrando, no te puedes mover porque casi que pisas a los pacientes, pues eso, un infierno. Entonces, claro, me di cuenta y dije, uy, no, me estoy quemando, ¿no? Estoy quemado. Entonces mi ONG sí que me decía, intenta salir del hospital, intenta descansar.
pero luego al final me di cuenta de que no cometía errores también. Mis compañeros también los cometen porque están quemados. Entonces, bueno, no eran errores gravísimos, pero sí que te das cuenta de que no puede ser, o sea, hay que descansar. Esta mañana, hoy, este viernes, va a empezar a caer en paracaídas ayuda humanitaria que envía en este caso España. ¿Cómo le llega a la gente ese tipo de ayuda? Hemos visto cómo los poquísimos camiones que dejan entrar con comida son asaltados porque la gente está hambrienta, porque aquello es un caos, la gente mata por poder comer, porque muere porque no la dejan comer. Ahora llega esta ayuda, en este caso la que envía hoy España, la que han enviado antes otros países. ¿Cómo se producen esos repartos de comida? Bueno, yo estuve en uno, me acerqué a un reparto de comida porque prácticamente todos los días desde el hospital se escuchaban disparos que provenían de los camiones, ¿no? De la seguridad de los camiones. También habían personas que disparaban para robar, ¿no? Entonces me acerqué prudentemente a uno de estos repartos de comida y lo que vi fue apabullante. Fueron miles de personas corriendo, compañeros míos del hospital en pijama de quirófano, saliendo, corriendo para ir a acercarse a estos camiones. Y en estos lugares Israel aprovecha para atacar a los civiles. Es peligrosísimo. Y además hay gente que roba con mucha inquina. Una cosa es robar los camiones, otra cosa es robar al que tiene un saco de harina, ¿no? Entonces es peligrosísimo ya los repartos, esto ya es peligrosísimo para ellos. En cuanto a los repartos que se hacen por vía aérea, son también peligrosos. Yo creo que es una forma de lavarse la cara, ¿sabes? Pero son peligrosos, son escasos. Tienen la foto de los aviones tirando ayuda y ya se cree que están ayudando a los gazatíes. Lo que habría que hacer es utilizar el mecanismo que lleva años implementado, que es el de la ONU. Pero como la ONU ahora es considerada una organización terrorista, ¿no? La UNRWA, pues... Si tú pudieras, ¿volverías? Claro. Estoy en contacto diario con ellos y ahora estaba escribiendo a mis compañeros o me escriben ellos y sí, volvería. Tengo rechazo ahora a la idea de volver, pero nada, se trata de descansar y de regresar si el ejército lo permite, claro, el ejército israelí. Raúl Incertis, gracias por venirte a la radio esta mañana, por contarnos con esta templanza y entereza un infierno que no sé si somos capaces de imaginar, por muy detalladamente que lo describas. Gracias. Muchas gracias. Y nos vas contando. Muchísimas gracias. Son las 8:48 de la mañana.